El 8 de noviembre del 2023, el Reino Unido marcó un hito al dar luz verde al tratamiento Casgevy, convirtiéndose en el primer país en aprobar un tratamiento basado en la herramienta de edición genética CRISPR, conocido como las tijeras moleculares, porque básicamente eso hace. Corta cosas. Este tratamiento está diseñado para aliviar los malestares de pacientes con afecciones sanguíneas como anemia falciforme y beta-talasemia. Tras solo un mes de esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA para los compas, también dio el visto bueno para su uso en pacientes mayores de 12 años con anemia falciforme. Esta decisión histórica no solo es esperanzadora para las personas con afecciones sanguíneas, sino que también abre la puerta a la aprobación de tratamientos genéticos para combatir otras enfermedades como el cáncer e incluso el SIDA. La anemia falciforme y la beta-talasemia son afecciones sanguíneas que comparten casi el mismo origen, problemas con la cadena beta de la hemoglobina. Esta proteína se encuentra en glóbulos rojos y eritrocitos y es muy importante porque es la encargada del movimiento del oxígeno hacia los tejidos y órganos. La hemoglobina madura está conformada por 4 cadenas proteicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Errores o mutaciones del gen de la globulina son los responsables de que las personas presenten estas afecciones, ya sea porque tienen una estructura anómala o porque simplemente no produzcan esta proteína. En el caso de la anemia falciforme, el gen de la globulina beta tiene una mutación que hace que la proteína tenga una estructura anómala. Esto provoca que al ensamblarse la hemoglobina madura, estas tiendan a aglomerarse, formando grandes bolas proteicas dentro del glóbulo rojo, lo que causa que el glóbulo rojo no presente su forma globular típica y flexible, sino que toma la forma de una hoz o media luna rígida, lo que impide que se mueva fácilmente obstruyendo los vasos sanguíneos, provocando dolores fuertes y pudiendo causar daños en tejidos y órganos en los casos más graves. En cuanto a la beta-talasemia, el gen de la globulina beta es deficiente, por lo que no hay producción suficiente de esta proteína o simplemente no hay producción alguna, por lo que los glóbulos rojos son defectuosos al no tener hemoglobina funcional, causando anemia, fatiga y dolor extremo en los pacientes. Ambas enfermedades afectan a millones de personas en el mundo y ninguna tenía un tratamiento eficiente para aliviar los malestares. Las únicas opciones que existían para sobrellevar estas enfermedades eran la transfusión de sangre recurrente o el trasplante de médula ósea, pero gracias a la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9 ya existe un tratamiento viable. Y para entender cómo es que funciona el tratamiento, hablemos un poco de la herramienta. Al igual que nosotros, los organismos procariotas como las bacterias constantemente se enfrentan a infecciones por parte de virus y bacteriófagos. Y qué bien, porque la neta, estas cosas sí dan miedo. Así que es normal que estos organismos, en apariencia sencillos, hayan desarrollado mecanismos de respuesta inmune para hacer frente a estas cosas. Una de las que más llamó la atención fue el sistema de repeticiones palindrómicas cortas y regularmente interespaciadas, CRISPR para los compis por sus siglas en inglés. Este sistema almacena fragmentos del DNA del patógeno, llamados espaciadores, en el genoma de la propia bacteria, la cual funciona como una base para identificar a patógenos que previamente ya habían infectado a la bacteria. Digamos que es como una fotografía que el sistema utiliza para recordar cosas que le han hecho daño previamente. Esto significa que el sistema de CRISPR funciona como una memoria inmunológica, para identificar agentes patógenos que ya han infectado a la bacteria. El sistema CRISPR bacteriano consta del RNA guía de 18 a 20 pares de bases de longitud que se transcribe de la secuencia almacenada del patógeno. Este RNA guía identifica el DNA del patógeno y se une a una cadena larga de bucles de RNA, que funciona como punto de anclaje para la nucleasa Cas, que es la proteína encargada de realizar cortes para inactivar el DNA del patógeno. Cuando el patógeno intenta infectar nuevamente a la bacteria, el sistema CRISPR lo reconocerá al unirse el RNA guía al DNA del patógeno. Esto indicará a la nucleasa Cas que se acople y corte el material genético del patógeno, desactivándolo para detener el proceso de infección. Así, este sistema se presenta como una herramienta muy útil para manipular secuencias de DNA de forma muy precisa. Este descubrimiento marcó un punto clave para la manipulación de genes, siendo CRISPR-Cas9 la herramienta más precisa y eficiente para la edición de secuencias específicas. La herramienta CRISPR se puede usar con dos enfoques generales. En primer lugar, permite hacer cortes precisos del genoma para introducir una secuencia específica, lo que resulta en la producción de una nueva proteína de interés. En segundo lugar, se puede utilizar para hacer knockdown de genes, lo que implica el corte de una secuencia específica para silenciar un gen particular. Este knockdown inactiva el gen y evita la producción de la proteína para la que codifica. Para entender el funcionamiento del Casgevy nos vamos a enfocar en el noqueo de genes, con lo que el tratamiento modula la expresión de un gen en específico. Para causar el knockdown de un gen, primero necesitamos conocer su secuencia genética, obviamente.
Una vez secuenciado, se identifica una región específica para el corte, que debe estar seguido de una secuencia conocida como PAM, necesaria para que la nucleasa Cas se acople al DNA y realice el corte. Existen muchas nucleasas que se pueden usar en conjunto con CRISPR, siendo Cas9 de la bacteria Streptococcus pyogenes la más comúnmente empleada, la cual reconoce una secuencia NGG, donde N puede ser cualquiera de las 4 bases nitrogenadas. Una vez identificada la secuencia a cortar, el RNA guía se sintetiza en el laboratorio y se introduce a la célula junto con el bucle de RNA y la nucleasa Cas9. Si el RNA guía encuentra y se acopla a la secuencia específica, Cas9 corta la doble cadena de DNA. Posteriormente, esta será reparada por el sistema de unión de extremos no homologados, la cual digamos que une la doble hebra de DNA a la fuerza. Es importante que la reparación se haga por esta vía, ya que el sistema no utiliza una referencia para la reparación de la doble hebra, por lo que la maquinaria puede cometer errores introduciendo indeles, que son adiciones o deleciones de una base nitrogenada a la secuencia. Con esto, el sistema CRISPR-Cas entra en un bucle de ruptura y reparación hasta que se produce un indel al momento de la reparación, por lo que el RNA guía ya no se puede unir a la secuencia, finalizando con los cortes de Cas. La introducción de los indeles provoca un fenómeno llamado cambio en el marco de lectura del DNA, lo que puede provocar el surgimiento de un codón de paro prematuro del gen. Esto hace que el RNA mensajero de este gen sea identificado como anómalo o no funcional, por lo que es degradado antes de que pueda producir una proteína. El cambio en el marco de lectura causado por la introducción de indeles es fundamental para el silenciamiento del gen de interés. Ahora, este sistema de silenciamiento de genes tiene muchísimas aplicaciones no solo para la industria farmacéutica, sino también para muchos otros sectores. En la industria agrícola se está explorando esta herramienta para mejorar el sabor y aumentar el valor nutricional de granos y frutas. En la industria ganadera se está utilizando esta herramienta para aumentar la producción de carne de vaca. Incluso se ha explorado esta herramienta para el mejoramiento genético de especies arbóreas. Además, también sirve para el estudio del funcionamiento de los genes al silenciarlos. Es muy gracioso porque muchos de los estudios de genética son de ¿qué pasa si quito esto? Así se descubrió que la ausencia del gen dorsal hace que los embriones de las moscas tengan 2 espaldas. Ahora, ya que tenemos una idea de cómo funciona CRISPR-Cas9, ya podemos hablar de Casgevy. Pero antes, déjenme les hablo sobre el gen BCL11A y su función en la maduración de la hemoglobina. El gen BCL11A está involucrado en un proceso llamado cambio conformacional de la hemoglobina. Esto se refiere al cese de la producción de la hemoglobina fetal, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, para dar inicio de la producción de la hemoglobina adulta, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Este cambio ocurre a los pocos meses de nacidos y está mediado por el gen BCL11A tanto en ratones como en humanos. Existen estudios que han demostrado que adultos que todavía producen hemoglobina fetal tienen mutaciones en su gen BCL11A, por lo que se sabía que el silenciamiento de este gen podía causar el reinicio de la producción de la globulina gamma, para que los glóbulos rojos de personas con deficiencias de la cadena beta tuvieran hemoglobina funcional. Este gen se encuentra en el cromosoma 2 y codifica para una proteína que modifica el clúster de la globulina beta del cromosoma 11. Cuando el gen BCL11A funciona de forma normal, impide la producción de la globulina gamma, permitiendo la síntesis de la globulina beta. Cuando el gen BCL11A no funciona de forma adecuada, se permite la síntesis de la globulina gamma y se inhibe la producción de la globulina beta. Así, la terapia con Casgevy busca bloquear el gen BCL11A de las células sanguíneas para producir glóbulos rojos con hemoglobina fetal funcional. Y es muy interesante cómo se pueden activar o desactivar genes sin la necesidad de alterarlos directamente. Esto nos demuestra la complejidad de la genética y cómo todo puede estar conectado entre sí. Y ahora hablemos un poco de cómo se lleva a cabo la terapia. El Casgevy funciona como un autotransplante, ya que utiliza células del mismo paciente, con lo que se disminuye mucho la probabilidad del rechazo al tratamiento. Para esto, primero se deben extraer células de la médula ósea que van a ser llevados al laboratorio para editarlas genéticamente y silenciarles el gen BCL11A, tal como vimos hace un momento. Con lo que ahora estas células van a dejar de producir globulina beta para producir globulina gamma. Antes de administrar estas células editadas, el paciente debe primero someterse a sesiones de quimioterapia para eliminar las células que hay en la médula ósea. Esto se hace para quitar a las células que no sirven para la producción de hemoglobina y permitir que solo las células editadas sean las que produzcan a los glóbulos rojos. Una vez pasadas las sesiones de quimioterapia, las células se devuelven al paciente por vía intravenosa, tras lo que comienzan a producir glóbulos rojos funcionales con hemoglobina fetal.
Tras el trasplante de las células, el paciente debe estar un tiempo en el hospital para verificar que no haya ningún problema con el tratamiento. Antes de la aprobación de la terapia, los ensayos clínicos se probaron en 45 personas con anemia falciforme, de los cuales se hizo el seguimiento de 29 pacientes el tiempo suficiente para tener resultados preliminares. Se reportó que de estos, 28 pacientes no tuvieron otra vez un episodio de dolor debilitante tras un año del tratamiento, lo que suena a un resultado muy prometedor. El ensayo también incluyó a 54 pacientes con formas graves de beta-talasemia, de los cuales se siguió a 42 participantes el tiempo suficiente para tener resultados. De estos, 39 pacientes ya no tuvieron la necesidad de transfusiones de sangre después de un año del tratamiento, mientras que los otros 3 pacientes disminuyeron su necesidad de transfusiones en un 70%. Estos resultados demostraron que si bien el tratamiento no elimina la necesidad de transfusiones de sangre en la totalidad de los pacientes, sí disminuye mucho su recurrencia, mejorando la calidad de vida de los pacientes al aliviar sus malestares. Los testimonios de los participantes del ensayo clínico señalan que ya no tuvieron ningún episodio de dolor tras el tratamiento, con lo que pudieron tener una mejor vida el último año. Sin embargo, como todo en esta vida, este tratamiento no es perfecto y hay algunos aspectos que se tienen que considerar. Como la vida misma, el tratamiento con Casgevy tiene algunos riesgos que los pacientes tienen que tomar en cuenta antes de decidir si se van a someter a ella o no. Lo primero es que este tratamiento impide la producción de la hemoglobina adulta para producir hemoglobina fetal, la cual no es la más funcional fuera de la madre. Este tipo de hemoglobina es más eficiente al absorber oxígeno, pero es mucho menos eficiente al liberarlo, lo que puede causar algunos problemas de oxigenación de los órganos. Pero considerando la condición de los pacientes, me parece que es mejor tener hemoglobina un poquito menos eficiente a tener hemoglobina que no sirve para nada. Así que no podríamos señalar esto como un riesgo real del tratamiento. Otro de los riesgos es que se puedan producir ediciones en regiones no deseadas, lo que causaría la inactivación de genes vitales para el funcionamiento de las células. El análisis de la compañía Lyfgenia, que es la desarrolladora de este tratamiento, ha mencionado que no hay evidencia que señalen que esto haya ocurrido en ninguno de los pacientes, aunque sí se identificaron algunas variaciones raras del DNA de las personas que en teoría podrían ser el resultado de ediciones no deseadas. Sin embargo, se desconoce si estas posibles ediciones accidentales podrían causar algún problema en los pacientes, aunque la compañía sostiene que estas variaciones caen en sitios que no están relacionados con la producción de proteínas. A pesar de esto, la FDA concluyó que los beneficios del tratamiento superaban por mucho las posibles consecuencias de las ediciones accidentales, pero aún así se debería de estudiar si estas variaciones son causadas por el sistema de CRISPR-Cas9 y si es que pueden causar algún daño. Para ello se deben de secuenciar por completo las células antes y después del tratamiento para tener certeza de qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, el tratamiento causa algunos efectos secundarios como náuseas, fatiga, fiebre y un mayor riesgo de infección. Estos efectos están relacionados con la fase de quimioterapia que el paciente debe de pasar, siendo que parece que esta es la fase más crítica del tratamiento, la cual podría hacer que los pacientes decidieran no recurrir a él, porque sí, las quimioterapias no están nada chidas. Aún así, este sería un problema menor considerando la amplia experiencia que se tienen con las quimioterapias, además de que hay muchas formas para mitigar los efectos secundarios que esta causa. Ahora, lo que me parece que va a ser el principal problema de este tratamiento, y sin ninguna duda, será el costo. Aún no se tienen como tal los precios, pero algunas estimaciones sugieren que el precio alcanzaría la pequeña cantidad de $2 millones por paciente. ¿Y no hay en genérico? Aunque el costo suene muy elevado, porque en realidad sí lo es, se encuentra en línea con respecto a otros tratamientos génicos, lo que de todos modos lo haría prohibitivo para personas de a pie, por lo que solo personas con excesos de recursos podrán acceder a este tratamiento, es decir, solo los mismos millonarios ancianos rancios de siempre podrán pagarlo. Sin embargo, se ha mencionado que se están buscando las formas para disminuir los costos para que las personas que tengan estas afecciones puedan recurrir al tratamiento. Aún así, de momento el tratamiento se encuentra limitado solo para los países que cuenten con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procedimientos de implantación y edición genética. Es decir, en México no. La aprobación de este tratamiento tiene muchísima relevancia no solo para los pacientes con anemia falciforme o beta-talasemia, quienes podrán acceder a una alternativa para aliviar sus malestares, sino que también abre las puertas para que otros tratamientos que utilizan edición genética con CRISPR puedan ser aprobadas. Actualmente hay mucha investigación sobre tratamientos para ciertos tipos de cáncer y para tratar a personas con VIH. De hecho, ya se ha reportado que con estas herramientas se ha logrado eliminar por completo la enfermedad de algunas personas. Obviamente, esto iniciará una discusión
discusión moral sobre si deberíamos o no utilizar herramientas de edición genética para tratar enfermedades. Anteriormente había una resistencia a los tratamientos génicos porque implicaba el uso de virus funcionales, por lo que siempre había la posibilidad de que termináramos como en el planeta de los simios. Con el CRISPR no hay necesidad de utilizar estos, por lo que realmente no veo un argumento para estar en contra del tratamiento. Pero bueno, nunca faltará el conspiranoico con voz de Mickey Mouse o el fan de Tartaria que nos salvó de la erupción del Popocatépetl, que diga que estas herramientas van a ser utilizadas por la élite humana o no humana para inyectarse mejoras, para absorber la energía del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión, para poder lanzar rayitos por las manos como si esto fuera Bioshock o algo así. Sin embargo, volviendo a la tierra de la realidad, aún queda mucho antes de que todo el mundo pueda acceder a este tipo de tratamientos. Pero siempre es interesante ver cómo la ciencia va avanzando y hacia dónde podría ir en el futuro.